¿Cómo están amigos y amigas? Qué gusto acompañarnos en un nuevo episodio de Resiliencia, un programa que está enfocado en el grupo de atención prioritaria como son las personas que tienen enfermedades catastróficas. Hoy nos acompaña una nueva invitada con quien estaremos conversando acerca de cómo hacer el acompañamiento nutricional a estas personas que desde luego requerirán una atención más preferente, una atención distinta a cómo nos alimentamos normalmente los ecuatorianos. Se dice que los ecuatorianos o el latinoamericano no tiene una costumbre de buena alimentación y por ello se requiere aún más atención en estas personas que tienen una enfermedad catastrófica. Para ello está acompañándonos a nosotros Belén Díaz. Belén, qué gusto tenerte en este espacio, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Estoy muy feliz de poder acompañarlos. Yo me llamo Belén Díaz, soy estudiante de último semestre de nutrición. Más que todo me siento muy feliz de poder estar aquí. Perfecto, gracias también por acompañarnos. Para entender un poco el tema de las enfermedades catastróficas, desde la perspectiva nutricional, ¿cómo le podemos entender? No sé si una persona que tiene esta enfermedad o un diagnóstico con una enfermedad catastrófica requiere de mejor atención en el tema nutricional. Claro que sí. Una persona que tiene enfermedades catastróficas se les conoce porque son personas que ya tienen un alto riesgo de mortalidad, de morbilidad. Son personas que ya tienen que tener una alimentación un poco más específica dependiendo del tipo de enfermedad, como puede ser una diabetes, una enfermedad renal, cáncer o alguno de ese tipo de enfermedades. Entonces siempre va a tener un tipo de tratamiento nutricional dependiendo de esa enfermedad. Claro. Ahora, ¿por qué en el ser humano es tan importante el tema nutricional y aún así no lo hemos tomado tan en serio, ¿no? Hablemos de las personas que no tienen ninguna condición o un diagnóstico con una enfermedad catastrófica. Claro, más que todo creo que es por el lema que todos decimos una vida, o sea, somos una vida. Chuya vida, Chuya vida. Ese lema de que no pasa nada, puede ser, pero es que también tenemos que tener en cuenta que no nos podemos restringir. Claro, no está mal comerse una pizza, una hamburguesa, pero llegar al extremo de que todos los días consumen bebidas azucaradas, todos los días. Coca-Cola. Exacto, bebidas gaseosas, todos los días, frituras, no hay consumo de agua, no hay consumo de verduras. Entonces, a la larga, el cuerpo va acumulando todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, no en de un día para el otro vamos a tener diabetes. Pero siempre se ve que ese tipo de enfermedades es una prevalencia a partir de los 30, 40 años, porque es una acumulación de todos los malos hábitos que se ha tenido durante todo el tiempo de vida. Ahora, hablando en el tema ya de un paciente con una enfermedad catastrófica, como decía usted, este paciente posiblemente estuvo acostumbrado a una alimentación como él lo creía pertinente, no sé, bebidas azucaradas y todo el tema. ¿Qué tan complicado es que se adapte a esta nueva forma de alimentarse ya con el diagnóstico de una enfermedad? Poder dejar las cosas, ¿qué tan complicado es? Bueno, va a depender más que todo del tipo de enfermedad, porque, por ejemplo, en los diabéticos, claro que no se restringen los carbohidratos, pero se restringen los carbohidratos que son de origen simple, por ejemplo, los azúcares refinados, las harinas refinadas. Pero si vamos al caso del renal, vamos también a ver que ahí se les restringe la cantidad de proteína, el tipo de proteína. Si vamos a un paciente con cáncer, vamos a ver que también ahí es una dieta más hiperproteica, pero igual se restringe lo que se conoce como embutidos, se conoce como alimentos de igual azúcares simples, se va a buscar una dieta más antiinflamatoria. Entonces en todos los tres, bueno, en los tipos de enfermedades siempre se va a buscar prolongar y mejorar la respuesta al tratamiento. Y desde luego que cada paciente también tiene cierta forma de alimentarse, ¿no? No todos pueden alimentarse de la misma manera, como tú decías, y dependerá también de el diagnóstico que tengan, la enfermedad que tengan, ¿no? Claro, va a depender siempre del diagnóstico para poder tener un tratamiento individualizado, porque como se sabe, cada persona es un mundo, entonces no va a ser el mismo tratamiento para una persona de diferente talla, de diferente peso,
la misma, o sea, dependiendo también de la composición corporal. Porque también, por ejemplo, no es lo mismo una persona diabética que tiene una masa muscular dentro de la normalidad y tiene un poquito de exceso de grasa que una persona que tiene baja masa muscular y Mucho. exceso de grasa. Claro. Ahora, quiero entender un poco también en este trabajo que se lleva, ¿no? Usted, bueno, los profesionales de la nutrición, usted también entiendo que debe estar ya en contacto con pacientes con este tipo de complejos en la salud. ¿Qué es lo más difícil? Le decía hace un momento, cambiar una dieta que lo traían por muchos años y tener ese diagnóstico y de ahí empezar todo de nuevo. ¿Qué es lo más complicado que usted ha visto en este tipo de pacientes? Creo que lo que más es complicado es que el ambiente, o sea, por ejemplo, toda la familia Ujú. debe ser un Debe apoyo. alimentarse de lo... Entonces no sería lindo, no sería lo ideal de que la persona con tal enfermedad como un plato diferente al de la familia. El que está enfermo esté consumiendo agua y esté consumiendo pollito a la plancha, Ujú. arroz integral, mientras que la familia justo ese día compraron una bebida gaseosa, más papas Pollos, fritos, pollos. pollo frito. Entonces, más que todo, siempre va a ser también dependiendo, cada persona que llega a una enfermedad siempre va a buscar mejorar. Entonces, cuando nosotros buscamos mejorar, también debe haber un acompañamiento social, o sea, siempre se va a buscar que la familia, que los amigos le apoyen. Entonces, siempre que se busca, o sea, por ejemplo, cambiar los hábitos de una persona, siempre se va a buscar que primero tenga la motivación esa persona de cambiar sus hábitos. Y también educación nutricional para los que viven con esa persona, porque como le mencioné, cuando todos comen lo mismo, es Ujú. más fácil poder conllevar la enfermedad. Claro. Ahora, pero ahí va a ser muy complicado, ¿no? Porque la familia dirá, bueno, él es el enfermo, no nosotros, ¿no? Entonces debe ser un poco complejo. ¿Hay alguna forma de adaptar, no sé, ciertos alimentos? No dejarlos de consumir al 100%, pero sí adaptarlos. Claro, por ejemplo, hay recetas que son similares. Por Ujú. ejemplo, cuando se habla de postres, que ya hay un montón de recetas, un montón de videos. Por ejemplo, podemos ver que un tiramisú, que claro, son la típica galletas, café, azúcar, hay ideas un poquito más saludables donde le intercambian, le ponen yogur griego alto en proteína, utilizan avena, Ujú. utilizan edulcorantes, pero más que todo siempre también en la parte de los edulcorantes hay que saber seleccionarlos. Por ejemplo, se conoce los que son de tipo artificial y los de tipo natural. Entonces, en este caso sí sería recomendable más que todo el tipo. Por ejemplo, en los de los que se recomiendan, los que no alteran la microbiota, se encuentra, por ejemplo, la stevia, el monk fruit y la lulosa. Ujú. Pero podemos también darnos cuenta que tenemos que leer las etiquetas de los edulcorantes, porque hay algunos que te mencionan que son stevia, pero tienen sucralosa, tienen maltodextrina, más que todos esos edulcorantes son artificiales. Entonces, en exceso, sí llegan a alterar la microbiota. La parte de la microbiota es otro tema. Pero, por ejemplo, hablándolo en temas generales, ningún edulcorante contiene calorías, ningún edulcorante en grandes cantidades daña la salud, en bajas cantidades Claro. daña la salud. Entonces, más que todo, siempre va a haber como que esa parte, los pros y los Ujú. contras de cada cosa. Entonces, los pros de todos los edulcorantes es que no tiene calorías, que va a ayudar en la parte del consumo de alimentos dulces. Pero los contras de los edulcorantes va a depender del tipo de edulcorante que es. Claro. Estamos conversando con Belén Díaz, está ya a pocos días, meses de graduarse ya como profesional en el área de nutrición y como hemos estado trabajando y hemos estado conversando con personas con enfermedades catastróficas, profesionales, psicólogos en este espacio, hoy estamos conversando en cambio acerca de la nutrición y creo que el tema de leer las etiquetas al latino y al ecuatoriano nunca se le ocurre, ¿no? Vio tal cosa en una publicidad y nos vamos para allá. ¿Cómo Sí. podríamos educarles? No solamente a las personas que ya están con este diagnóstico de una enfermedad, sino también al ciudadano común que de pronto todavía no le duele nada, todavía está joven. ¿Qué recomendaciones daríamos en ese sentido para que podamos fijarnos más en las etiquetas? Claro, más que todo entra desde o sea,
el querer cambiar, el querer tener una motivación de estar un poquito más sano. Entonces, más que todo, cuando leemos, o sea, cogemos un producto, dice cero grasa, cero azúcares, esto se ve más light. Entonces, hay veces que podemos seleccionar un alimento que literalmente tiene 4 ingredientes. Por ejemplo, unas galletitas simples que encontramos que son harina, huevos, mantequilla y azúcar. Pero hay otros tipos de galletas, por ejemplo, que le ponen que tiene aceite de palma, que tiene aceite de esto, que tiene maltodextrina, que tiene un montón de ingredientes para que sea cero grasa, cero azúcares. Entonces, o sea, hay nombres que no entendemos, polidextrosa, nombres que nunca, ¿qué es eso? Entonces, ahí podemos darnos cuenta, ¿eso qué es? Mejor cojo el que dice aquí que tiene mantequilla, que tiene harina y tiene azúcar. Me voy por ese en vez del que dice cero grasas, light y tiene un montón de ingredientes. Claro. Estamos conversando con Belén Díaz, creo que estamos aprendiendo mucho más allá de el tema central que es el dar el acompañamiento en el tema de nutrición a las personas con enfermedades catastróficas. Creo que para todos los ciudadanos también el fijarnos más en las etiquetas, en los ingredientes que tienen cada alimento es importante, sobre todo porque estamos hablando del derecho a la alimentación que tenemos todas las personas, incluidos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, todas las personas tenemos este derecho y creo que es necesario que podamos tener esa iniciativa de leer las etiquetas, porque al final es una responsabilidad también si tú eres papá, eres mamá, de dar buenos alimentos para tus niños, para tus niñas. Y si eres adulto y no tienes a nadie más que cuidarle, en cambio el cuidado, el autocuidado que puede tener una persona, es necesario leer las etiquetas. Ahora, volviendo un poco en el tema con los pacientes con enfermedades catastróficas, normalmente pierden el apetito porque están en ese shock, digamos, en el inicio de que se les diagnosticó algo, pierden el apetito. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Hay en el argot popular, enfermo que come no muere, pero ¿cómo podríamos incentivarle a esta persona para que siga alimentándose? Por ejemplo, va a depender mucho del tipo de enfermedad, pero podemos tener varias estrategias. Parte es multidisciplinario. Como se conoce, no puede solo ser un profesional de la salud que esté con este tipo de personas. Podemos tomar estrategias como la parte del soporte nutricional, más que todo las partes de las fórmulas enterales. Por ejemplo, si las personas no quieren consumir, se les puede proporcionar, también dependiendo, siempre va a depender de la economía. Entonces, por ejemplo, o también se puede hacer, por ejemplo, los batidos caseros. Más que todo en la pérdida del apetito siempre va a influir que ya no quieren ver platos. Entonces, por ejemplo, consumir las fórmulas, los que son en botellitas que tienen 1,5 kilocalorías por ml, ya es bastante, desde 1,5. Entonces se les puede dar eso, pero siempre va a depender de la cantidad que el paciente requiera. Entonces nos podemos ir por esa parte. Desde otro enfoque podemos irnos a que al hacer actividad física podemos generar esa sensación de querer comer, porque el cuerpo siempre va a buscar alimentarse después de hacer actividad física. Más que todo en la pérdida del apetito siempre va a ser un enfoque multidisciplinario, porque tal vez no se sabe si son por una parte de la salud mental, si el cuerpo ya tiene demasiada inflamación y solo busca... Está en un catabolismo y el cuerpo ya solo busca comer el músculo hacia sí mismo. Entonces, son tantas cosas que nosotros no podemos decir para tal persona es solo esto o esta es la única. O sea, son varias estrategias que uno debe ver cuál sirve para cada paciente. Claro, y ahí es necesario también la búsqueda de un profesional en el área, ¿no? Hemos conversado con un psicólogo que desde el conocimiento que tienen desde esta área, ellos tratan al paciente desde el ámbito de la nutrición de la misma forma, por lo que es necesario que se busque el apoyo de varios profesionales que estarán guiando dentro del ámbito de su conocimiento. Ahora, hablemos sobre la hidratación. Normalmente, incluyendo los jóvenes, el tema de la hidratación tampoco lo hacemos bien, ¿no? Se dice que debemos tomar cierta cantidad de agua. ¿Qué tan cierto es y cómo varía con un paciente que ya tiene una enfermedad catastrófica? Vamos a ver, por ejemplo, en una persona sana, en una persona
común como de los mortales. La recomendación va a depender, por ejemplo, lo normal que se debe consumir es de 1,5 a 2 litros, pero por ejemplo, para una persona que hace mucha actividad física, entonces puede llegar a subir el requerimiento de 2 a 3 litros. Entonces siempre va a depender, por ejemplo, como se les mencionó, de cada persona. Pero si nos vamos al ámbito de las personas con enfermedades catastróficas, más que todo nos vamos a ir al paciente renal, porque en el paciente renal va a tener que tener una restricción de líquidos por el mismo hecho de que el riñón tiene una disfunción. Entonces, en este tipo de pacientes la restricción siempre va a depender de cómo está, si tiene edema, si tiene algún tipo de, ¿cómo se menciona? Algún tipo de complicación más que todo. O sea, en el paciente renal siempre va a depender de cómo está el paciente. Hay pacientes renales que están, por ejemplo, que están activos, que no están en el hospital. Y puede llegar a la hidratación a 1,5, 2, exagerando. Pero vamos a ver un paciente que tiene un edema. Si tiene, por ejemplo, un edema generalizado, van a ver que la restricción puede bajar. Entonces, en este tipo de pacientes, como se les menciona, siempre va a depender de cómo está el paciente. No se puede decir que en el paciente renal sí o sí es restricción de líquidos, en el paciente renal todos deben consumir una misma cantidad, porque no es así. Siempre todos los tratamientos son individualizados y va a depender del estado del paciente. De la condición del paciente. En el tema de la hidratación, quería ahondar un poco más. Se habla de que, digamos, una persona X, ¿no? Digamos, debería tomar 2 litros de agua. ¿Esos 2 litros de agua son netamente agua? ¿O podría también, por ejemplo, tome sopa, que también incluye agua, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo podríamos más o menos calcular y manejar esos 2 litros que estaría para X persona? Por ejemplo, digamos que la recomendación justo para una persona es de 2 litros. Entonces, en la mañana, por ejemplo, ya se tomó un café con su respectivo desayuno. Una tacita de café tiene aproximadamente 240, 250 ml. Entonces, ¿cuánto nos queda? 1750. Entonces, por ejemplo, en el almuerzo consumió su sopa. Un plato de sopa tiene aproximadamente 400 ml. También se le podría restar. A veces hay personas que consumen jugo en un vasito. Los vasos de jugos normalmente tienen de 280 a 300 ml. Y en la noche la gente usualmente consume café, que leche, que yogur. Entonces, al igual, esa misma es cantidad de agua. Se le puede restar. Y digamos que se le resta todo lo que le mencioné. Y digamos que queda 1200, 1000 a 1200. Entonces eso se le puede dividir en los vasitos para que consuma en los tiempos de comida, entre los tiempos de comida. Claro, eso se puede realizar. Claro, eso quiere decir que no es que yo deba tomar netamente agua, 2 litros de agua, ¿no? Porque vemos a muchas personas que están, bueno, hoy en día hay la tendencia, ¿no? De que todo el mundo lleva su pomito de agua, no sé, indistintamente del agua que ingieran. Entonces hay que tomar en cuenta lo que nos ha comentado hoy Belén, de que incluye los líquidos que tomamos en el café, en el jugo, todos esos incluyen entonces para tomar en cuenta esos datos. ¿Qué pasa si después de, digamos, en el supuesto caso, yo ya consumí esos 2 litros y el cuerpo me sigue pidiendo? ¿Tengo alguna complicación? No. ¿Sigo teniendo sed? Tal Si vez me tomo más agua, ¿es malo? No, en realidad, por ejemplo, si alguien tiene más sed, debe ser porque justo ese día estuvo deshidratado, hizo mayor actividad física, hubo mucho sol porque Claro. el sol deshidrata el cuerpo. Entonces, más que todo, tener mucha sed no es un indicativo de enfermedad, pero nos vamos a que hay signos en la diabetes, hay signos de mucha sed, poliuria, que hacen muchas micciones, entonces por ahí pueden haber unos indicios. En la parte de la diabetes se le conoce como las 4P, poliuria, polidipsia y polifagia, y pérdida de peso. ¿Y explicamos eso? Entonces, sí, la poliuria es cuando orinan muchas veces, polifagia cuando tienen muchas ganas de estar comiendo, de estar picando, y polidipsia cuando tienen muchas ganas de estar tomando agua. O sea, es una sed que no se le pasa. Insaciable. Insaciable. Y encima existe una pérdida de peso inexplicable. Por ejemplo, ahí ya se puede sospechar
de una diabetes, pero solo son los signos, no podemos decir, esos son los signos que tengo Yo ya tengo y diabetes. ya tengo. O sea, Claro. claro que se debe hacer una valoración bioquímica, que es porque solo con la prueba bioquímica se puede diagnosticar que esa persona tiene diabetes. Entonces, esos solo son los signos que uno puede decir, está raro, porque como tanto, tengo tanta sed y estoy perdiendo peso. Entonces, Claro. por ahí podríamos decir, me voy a ver una valoración, me voy al médico a ver qué pasa. Claro. Estamos conversando en este espacio, el programa Resiliencia, con Belén Díaz, aprendiendo sobre el tema de la nutrición, porque como les mencionábamos al inicio de este programa, muchos de nosotros desconocemos de cómo alimentarnos bien. Y esto se complica cuando un paciente tiene alguna complicación en el tema de salud, como alguna enfermedad catastrófica. Por ello es necesario también abordar estas temáticas desde el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato. Ahora, a los cuidadores de las personas con enfermedades catastróficas que preparan sus alimentos, ¿cómo podemos promover que la comida siga siendo un momento de unión? Normalmente nos sentamos a una mesa y decíamos hace rato que puede haber, ¿no?, este conflicto entre las personas que no tienen ninguna enfermedad y quieren seguir comiendo como estaba. ¿Cómo podemos acoplar a todo esto y que ese momento de alimentación, del desayuno, del almuerzo, sea también ese momento de unión? Claro, o sea, más que todo va a empezar desde, por ejemplo, siento que cualquier persona que tuviera un familiar, por ejemplo, un padre con algún tipo de enfermedad, va a querer su bienestar. El amor que le tiene uno a un padre, a una madre, va a decir, yo quiero que mi familiar esté bien, entonces si yo tengo que cambiar un poco para que ese día, esas noches que siempre nos sentamos a comer, sea un momento ameno, sea un momento de amor, de unión, lo voy a hacer. Entonces, más que todo, siempre en la parte de una enfermedad catastrófica, siempre se busca educación nutricional a la persona que padece de este tipo de enfermedades y a los cuidadores o las personas que están conviviendo con él. Entonces, siempre vamos a buscar esa parte, esa relación, porque no sería lindo de que el paciente consuma solito el tipo de comida, sin sal, sin azúcar, y a las otras personas están consumiendo otras cosas. Entonces, más que todo, como le mencioné, es más que todo una parte, es un enfoque que va a depender mucho de la unión, de la parte del enfoque familiar. Entonces, ¿qué se puede realizar en esta parte? Es educación nutricional, solo a los cuidadores, al paciente, porque los cuidadores van a decir, entonces podemos realizar tal cosa, pero con distintos ingredientes y va a parecer o va a saber igual o similar. Entonces puede ser esta parte, por ejemplo, en una educación nutricional. Pueden decir, pero es que a nosotros siempre nos gusta el pollo frito. Entonces podemos decir, entonces podemos hacerlo en el horno, podemos hacerlo a la plancha, podemos cambiar, poner algunos condimentos para que se parezca. Por ejemplo, es que a mí no me gusta el arroz. A mí no me gusta el arroz integral y quiero arroz blanco. Entonces si... Porque, por ejemplo, en un paciente diabético el arroz blanco es un poco controversial porque también en el paciente diabético se va a recomendar alimentos de bajo índice glicémico, o sea, que no eleve la glucosa en sangre o que eleve mínimamente. Entonces, por ejemplo, ahí podemos optar, por ejemplo, por opciones. Entonces, cambiémosle por quinoa. La quinoa en preparaciones se puede parecer mucho al arroz. Y la quinoa al aportar también tiene mucha fibra. Y la fibra también se conoce que hace que la glicemia en sangre sea más lenta. Entonces, por ejemplo, cambiamos el arroz blanco por la quinoa. Por ejemplo, en ese tipo de cositas. Por ejemplo, es que yo siempre como papas fritas. Yo siempre como papas peladas o cosas así. Cambiamos por papas cocinadas con cáscara, porque bueno, en el paciente diabético la cáscara en las papas va a disminuir el índice glicémico. Entonces hagamos papas al horno. Entonces siempre se va a poder cambiar algún tipo de preparaciones para hacer un plato similar. Claro. Ahí están entonces algunas recomendaciones, algunos tips que usted podría llevarlos a casa, analizarlos y ver, adaptarlos sobre todo a su realidad con algunas cosas que
podríamos ir cambiando. Te quería consultar justo sobre estas temáticas que estamos hablando en este último bloque. He escuchado a muchas personas que dicen lo saludable siempre es feo, no es lo mismo como yo como las papas fritas, como tú decías. ¿Qué puedes decir desde tu concepto de tener este conocimiento muy amplio en el tema de nutrición? ¿Es así o lo estamos preparando mal? O sea, más que todo es la palatabilidad. Por ejemplo, los alimentos fritos tienen mayor palatabilidad porque al cuerpo le gusta la grasa. Entonces, por ejemplo, sé que, y es real, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo un pollo frito con papas que un pollo asado con papas cocinadas. Es totalmente distinto. Pero en esta parte vamos a decir, bueno, tal vez o sea, independientemente de los pacientes, por ejemplo, con enfermedades catastróficas, vamos a decir, bueno, por una vez no pasa nada, pero por ejemplo, ya con alguna enfermedad catastrófica, uno tiene que decir, me quiero a mí mismo, quiero, o sea, mejorar, quiero estar sano, quiero vivir, porque hay muchas complicaciones en las enfermedades. Por ejemplo, una de las mayores complicaciones de las personas diabéticas que no se cuidan es desarrollar una nefropatía, o sea, una enfermedad renal. Entonces, imagínense diabetes más enfermedad renal, es muy complicado. Entonces, más que todo, siempre, ya cuando uno se tiene una enfermedad catastrófica, siempre se va a intentar ralentizar la progresión de la enfermedad o en algunos casos algún tipo de remisión. Por ejemplo, en la diabetes se encuentra, según las últimas Sí. investigaciones, se demuestra que puede haber un tipo de remisión de la diabetes, o sea que ya no se detecte que tiene diabetes, pero porque esté en remisión, como por decir el cáncer cuando está en remisión, o sea que ya no está activo. Pero eso es un trabajo muy largo y que requiere mucha disciplina, que requiere una alimentación, un ejercicio, más que todo empieza ya entran los hábitos, porque no todo es posible solo con que la persona coma sano. También va a depender de la actividad física, de la ganancia de masa muscular, porque la gente dice el músculo es estética, solo van al gimnasio, solo hacen deporte porque es estético. Pero si se busca el funcionamiento del músculo, ¿para qué sirve el músculo en el cuerpo? La ganancia de masa muscular va a tener una respuesta. Por ejemplo, va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico en las personas, va a ayudar a que el tratamiento como tal de las personas responda mucho mejor. Entonces, como le mencioné antes, no es lo mismo a las personas con poquito músculo que con una cantidad normal o alta de músculo, porque el cuerpo va a responder de distinta forma, porque mejora el metabolismo, mejora todas las funciones del cuerpo, una buena cantidad de masa muscular. Siempre el ejercicio entonces será importante, no solamente en pacientes con Ajá. enfermedades catastróficas, sino también en cualquier persona, ¿no? Porque lo estás comentando, a veces subestimamos mucho, ¿no? Por ejemplo, justo hace ratito que estuvimos en planta baja en esta actividad que tenemos acá en el Consejo de Protección de Derechos, estábamos conversando y leía un meme, ¿no? ¿Qué dirá mi profesor de educación física que hoy viéndome que hoy estoy yendo al gimnasio y cuando en el colegio no daba ni una vuelta a la cancha, ¿no? Entonces, un poco estigmatizado también el tema de personas que hoy están tomando esta iniciativa de hacer ejercicio, ¿no? Sí, ese meme me representa. Yo no hacía deporte en el colegio. Y Y ahora, bueno, actualmente voy al ahora ya lo gimnasio. entendí. Ahora ya lo entendí. O sea, más que todo, sé que hay ámbitos importantes dentro del ejercicio. Claro que entra también la salud mental, el estado físico, la energía, pero también el músculo, aparte de la parte estética, que el mundo lo ve así, que solo van al gimnasio, que solo ya empezaron a todos a jugar fútbol, empezaron a correr, no le ven, lo critican Ujú. en vez de ver el lado bueno, o sea, decir, eso es una motivación, también lo voy a hacer. Uno ve a un compañero que nunca hacía educación física y lo está viendo Y en el gimnasio, ¿no? le está viendo en el gimnasio ¿Qué pasó aquí? y lo critican, o sea, Ajá. en vez de decir, bravo, o sea, cambió sus hábitos, lo critican, así, no, ya de volver a ser sedentario, cosas así. Entonces, no deberíamos ver a las personas que hacen actividad física como que vanidosos o como que quieren llamar la atención, cuando no es así. O sea, por suerte, creo que en este año ha aumentado la cantidad de personas que empezaron a hacer deporte. Entonces,
no creo que sería una moda mala. Creo que en realidad es una moda que se ha vuelto, pero es una moda buena. O sea, no podemos decir, ay, haces ejercicio por moda. Al menos hace ejercicio, al menos está mejorando su cuerpo. Entonces, más que todo, al hacer actividad física va a mejorar todo el sistema. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, va a mejorar la masa muscular, como le mencioné. Entonces, cualquier actividad física que se realice va a mejorar porque el cuerpo está adaptado, está diseñado biológicamente para que se mueva, para que haga actividad física. Lo normal en nosotros sería todo el tiempo estar en movimiento, hacer actividad física, y por ende pues nosotros, por ejemplo, también perdemos la parte del ámbito del sueño. Por ejemplo, nosotros decimos nos alimentamos sano, hacemos deporte, pues nos dormimos a las 3 de la mañana. Entonces, nosotros podemos empezar de que no es un enfoque solo nutricional, es un enfoque integral, ¿no? Integral. Son hábitos que se deben realizar. Por ejemplo, en una persona que hace actividad física, que come bien, va a depender que duerma bien. No es lo mismo dormir 8 horas, pero a las 3 de la mañana hasta las 11 del día, que una persona que duerme 10 o 11 de la noche, sus 8 horas, sus 7 horas. Porque más que todo va a depender, aquí entra una parte del reloj biológico, el reloj. De la parte del ritmo circadiano. Aquí entra la parte, hay hormonas que se segregan a cierto tipo de horas. No es que uno duerme, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que siempre se va a segregar. Sí, o sea, piensa que en la hormona del crecimiento solo se segrega en los niños y ya está, y nosotros ya no se nos segrega. Pero la hormona del crecimiento se segrega en todos los cuerpos. O sea, pero incluso en adultos. En adultos, incluso en personas adultas mayores, pero ya es mínimo. No es la misma producción en un niño que va a ser así, que en un adulto mayor que es así, o un adulto que es así. Por ejemplo, la hormona del crecimiento entra en la parte del crecimiento muscular. Esa se segrega en la noche. Su ciclo en la parte del reloj biológico tiene un horario que es entre las 10, 12, que se segrega la hormona del sueño, la hormona del crecimiento. Entonces, por ejemplo, dormir entre esas horas va a tener una mayor producción de esa hormona. Entonces, por ende, va a resultar en un crecimiento muscular óptimo, en un mejor descanso, en que todo el día tengan energía. Pero no es lo mismo la persona que durmió a las 3 de la mañana, porque disminuyó la producción. No se elimina, pero disminuye la producción que debería haber tenido. Entonces, más que todo, también va a entrar, no sé si les ha pasado o le ha pasado, que un día duerme súper bien y ese día está con mucha energía, con ganas de hacer ejercicio, con ganas de comer, pero hay días que durmió a las 3 de la mañana, que durmió a las 4 de la mañana y ese día... Y ese día se enoja por todo, se enojó porque la mosca no estuvo donde debía estar, se enojó porque el agua se acabó, o sea, se enoja por todo. Pero eso también entra por la parte del ámbito del sueño. Hablamos nosotros acá en ese sentido que levantamos como cactus ahí, así, como el escarabajo, así. Así que dormir bien también es importante para la salud de todas las personas. Y justo estamos conversando sobre este tema que, bueno, no lo hemos abordado mucho, y aprovechando la oportunidad estamos hablando también, no solamente para personas con enfermedades catastróficas, sino también para todas las personas que... Hoy está comentándonos Belén que necesitamos hacer ejercicio, y en este tema quería ir también, ¿cuánto es necesario normalmente hacer ejercicio físico, actividad física para una persona que no tiene una enfermedad, digamos una persona común? Y digamos, si yo juego, no sé, indoor fútbol el fin de mes, porque personas como yo no es que hagamos mucha actividad física, pero tenemos el tema del indoor, el tema del fútbol. ¿Suple estas actividades a lo que deberíamos hacer o debería considerarse hacer otro tipo de actividad? ¿Una vez al mes? No, una vez a la semana, perdón. Una vez a la semana. No sé, el sábado, normalmente, en mi caso, ¿no? Normalmente juego el sábado de 8 a 11 de la noche, se me ocurre. Son como 3 horas en la semana que haces esas actividades. ¿Suple o se requiere más actividad? No suple, pero como dicen... Algo es algo. Algo es algo. Empezar con un poquito es mejor que nada. Entonces, por ejemplo, no suple un día de actividad física. Se le puede aumentar paulatinamente, por ejemplo, a 2 días, luego a 3 días. Entre lo óptimo sería entre 3 a 4 días, si no se tiene mucho tiempo.
pero de ahí hacer siempre movimientos, si está caminando, si todos los días camina mucho, entonces también podemos decir que ya realiza un tipo de actividad física. Pero, por ejemplo, usted juega el sábado fútbol, entonces puede ser que los otros días también haga algún tipo de actividad aparte de caminar, pero siempre va a depender del gusto. Nunca se va a obligar a las personas, todos vayan al gimnasio, todos vayan a correr. Entonces, por ejemplo, hay personas que les gusta bailar, el taekwondo, distintos tipos de deportes. Entonces, siempre va a depender del gusto de la persona, la natación. O sea, cualquier deporte que a alguien le guste es perfecto. Perfecto, ahí está. Entonces, sí, yo creo que más que buscar un deporte que podamos hacer es su gusto que tenga por alguno de ellos. Y con eso usted podría hacer una planificación y decirnos de si más o menos unos tres días en la semana serían suficientes para cada una de las personas. Y desde luego ya en pacientes, en cambio, se necesita ya de un profesional para que pueda determinar cuál es la cantidad y qué tipo de ejercicios o actividad física pueden realizarlos. Belén, quiero agradecerte por tu tiempo, ha sido de mucho aprendizaje. Espero que pueda acompañarnos en algún otro momento para hablar sobre otras temáticas, por ejemplo, el tema de nutrición con los niños, ¿no? Que es otro mundo distinto. Pero no sé si en este sentido de lo que hemos estado conversando, se me queda alguna pregunta, algo más que quiera añadir en la parte final. Bueno, la verdad, como el tema fue de enfermedades catastróficas, la parte inicial, quisiera alentar a las personas que tienen este tipo de enfermedades que no se guíen solo en videos, en redes sociales, que no sigan recetas ni informaciones que solo, por ejemplo, sean de ejemplo empírico, que digan esto cura porque a mí me curó. Entonces, más que todo, siempre va a ser un manejo integral. Siempre busquen ayuda profesional en la parte médica, nutricional y si requiere multidisciplinaria con psicología, con fisioterapia. Entonces, en el ámbito de la salud siempre se va a requerir profesionales. Más que todo, no se dio pautas ni recomendaciones específicas porque cada persona es un mundo, cada persona requiere distintos requerimientos nutricionales y no se puede abordar una alimentación general porque no a todos les va a funcionar así. Perfecto, entonces ahí en la parte final lo que concluimos es que cada uno de los pacientes, cada una de las personas tiene sus propios requerimientos en el tema nutricional, por lo que es necesario que visitemos a un profesional en el área, un especialista en el área, quien determinará según los estudios que realice a cada paciente, a cada persona, para que su nutrición sea la correcta. Se me había olvidado por ahí, ¿no? Hoy en día están mucho el tema de los TikToks, el tema de que esto, lo otro en las redes sociales, y muchos de nosotros los estamos creyendo y pues tomamos como cierta esa información, pero sobre todo en pacientes con enfermedades catastróficas es necesario el que un especialista, un profesional en el área pueda evaluarles y según esa evaluación pueda darles un tipo de nutrición que beneficie al paciente. Así que Belén, quiero agradecerte por tu tiempo. Ha estado con nosotros Belén Díaz conversando sobre el tema de nutricional. Espero volver a encontrarnos en algún otro espacio, en un otro programa de ser el caso, para que podamos seguir hablando sobre nutrición y que como ya estás previo a graduarte, que te vaya bien también en esa parte de la universidad. Así que te agradezco. Muchas gracias. Perfecto, señores, queremos agradecerles a ustedes también, como siempre, acompañándonos a través de Estudio Demo. Desde este espacio hablamos sobre derechos humanos, también hablamos hoy sobre el derecho a la alimentación, el derecho a la salud que tienen las personas. Todo lo hacemos sobre derechos, pero desde esta forma en la que nos sirva en las actividades diarias que nosotros realicemos, y también en el tema de la salud, como lo estamos conversando en este espacio. Les agradecemos su tiempo, nos vemos en el siguiente episodio. Esto ha sido Resiliencia.